Bien, en esta semana 10 vamos a priorizar los problemas. No, ese fue mis 3. Ya tengo que salir. Por ejemplo, el problema 1 dice, con respecto a la electrización de los cuerpos, indica la velocidad de las siguientes proposiciones. Los cuerpos se cargan negativamente porque pierden protones. Ya, ahí tenemos una barra que está siendo frotada por un paño. ¿Y qué se observa? Pues que el paño en este caso está perdiendo electrones. Entonces, ojo, la electrización siempre se da a través de los electrones, no a través de los protones. Por lo tanto, un cuerpo no puede ni ganar ni perder tampoco protones, solamente electrones. Y la primera es falsa. En la segunda nos dice un cuerpo eléctricamente neutro tiene igual número de electrones y protones. Esto sería verdadero, ya que hay que recordar o relacionarlo como el átomo neutro. En el átomo neutro se dice porque tiene igual número de electrones y de protones, de que su carga neta o total es igual a cero. Por lo tanto, se dice que es neutro. Y que la segunda proposición es justamente verdadero. Finalmente, la tercera nos dice la carga eléctrica de un cuerpo es un múltiplo entero de la carga del electrón. Y ese desalojo es verdadero, ya que es por la cuantización de la carga eléctrica, que nos dice que la carga eléctrica de un cuerpo es igual al número de electrones que ha ganado o perdido, multiplicado por la carga del electrón. Por lo tanto, verdadero. Bien, hay unos segundos para que le puedan observar la solución o tomar la captura. Bien, entonces, siguiente problema, número 2. Nos dice, un cuerpo esférico se electriza y gana durante este proceso 4 por 10 a las 10 electrones. Ojo, gana. Si el cuerpo adquiere finalmente una carga eléctrica de 3,2 nanocoulomb, determine su carga eléctrica inicial. Bien, para esto hay que tener presente ese estado inicial en el cual no se sabe cuánto es su carga eléctrica. Lo que se sabe es que ha ganado una cierta cantidad de electrones y de esa manera al final ha adquirido una cierta cantidad de carga. Y planteamos ahí la cuantización de la carga, en el cual nos plantea que la variación de la carga es igual al número de electrones que ha ganado o perdido por la carga del electrón. Y reemplazamos, en este caso como ha ganado, más, ¿no? ¿Cuánto ha ganado? 4 por 10 a la 10. Esto multiplicado por la carga del electrón, que es menos 1,6 por 10 a la menos 19. Dando como resultado de menos 6,4 por 10 a la menos 9 coulomb. Y 10 a la menos 9 es el nano, por lo tanto, menos 6,4 nanocoulomb. Con eso tenemos hasta aquí la variación en la carga. Y finalmente planteamos que esta variación en la carga es la carga final menos la carga inicial. Esta variación es de menos 6,4, es igual a la carga final 3,2 menos la carga inicial, que es lo que se quiere determinar. Y finalmente despejando, tiene que la carga inicial es de más 9,6 nanocoulomb. Bien, hay unos segundos para que visualicen la solución.
Bien, entonces, siguiente problema, si me consultas. Bien, nos dice aquí, dos cuerpos conductores esféricos idénticos, con carga eléctrica inicial de más 4 nanocoulomb y el otro 0. Se ponen en contacto y luego son separados 1 centímetro. Determina la magnitud de la fuerza electrostática. Bien, para conocer esa magnitud de la fuerza electrostática va a ser necesario conocer la carga final que ellos han adquirido luego de haber estado en contacto. Entonces vamos a tener primero esta secuencia. Tenemos los cuerpos A y B que están separados inicialmente y por lo tanto cada quien tiene su carga inicial, ¿no? Luego, estos se les pone en contacto y cuando se les pone en contacto va a haber ahí una transferencia de electrones de un cuerpo hacia otro. De tal manera que luego estos van a tener una cierta cantidad de carga diferente a la inicial. Por ejemplo, se está proponiendo que ambos cuerpos quedan electrizados positivamente, pero aún no sé cuánto es su cantidad de carga. Entonces, para esto vamos a tener que aplicar lo que es la conservación de la carga eléctrica, que literalmente les plantea que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solamente se transfiere. Entonces tenemos ahí la sumatoria de cargas iniciales. Sumamos la carga inicial de A, que es más 4, con la carga inicial de B, que es 0. Y nos da la carga inicial total de más 4 nanocoulomb. Luego, en el estado final, sumamos las cargas finales. Como son idénticas, hay que tener presente que luego de haber estado en contacto, sus cargas finales van a ser iguales. Por eso se coloca Q y Q para cada una. De ahí que la carga final, la suma de la carga final del sistema sería Q más Q igual a 2Q. Y igualamos. Sumatoria de cargas iniciales igual a sumatoria de cargas finales. De ahí que entonces tenemos que 4 nanocoulomb es igual a 2Q. Y de ahí que Q o la carga final de cada uno de ellos es de 2 nanocoulomb. Con eso finalmente, y a partir de la ley de Coulomb, vamos a poder hallar la fuerza electrostática, que es la constante K por las cargas que están interactuando entre la distancia que los separa al cuadrado. Y ahí reemplazamos los valores. La constante K por dato, 9 por 10 a la 9, Q por Q, Q cuadrado, en este caso 2 nano 10 a la menos 9, y esto al cuadrado. Y todo esto entre la distancia que los separa 1 centímetro, centi 10 a la menos 2, y esto al cuadrado. Evaluando se obtiene una fuerza electrostática de magnitud 36 por 10 a la menos 5 newton. O también puede ser su equivalente a 0,36 milinewton. Bien, ahí unos segundos. Bien, problema 4. Nos dice, la figura muestra 3 partículas electrizadas ubicadas en los vértices de un hexágono regular del lado A. Al colocar una partícula con carga eléctrica Q positiva en el centro del hexágono, dice, determina la magnitud de la fuerza electrostática resultante que experimenta dicha partícula.
Ya, entonces si tenemos tres partículas cargadas, las han enumerado 1, 2 y 3, hay que tener presente su polaridad, su signo, y finalmente la carga con mayúscula ubicada en el centro, ¿correcto? Y tenemos que empezar a analizar la carga 1 con la carga ubicada en el centro, la carga 2 con la carga ubicada en el centro y la carga 3 con la carga ubicada en el centro. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, a ver, por si acaso, creo una falla en el audio. Ya, tengo entonces aquí la carga cúbica en el centro positiva y la carga 1 negativa. Por lo tanto, estas se atraen. Y que tenemos la dirección de esa fuerza electrostática F1. De igual manera, la carga 2 positiva, la carga ubicada en el centro también positiva, estas se repelen. De ahí que la carga ubicada en el centro experimenta una fuerza electrostática de repulsión orientada hacia la izquierda. De igual manera, la carga 3 también positiva y la carga ubicada en el centro también positiva, por lo tanto se repelen. De ahí que en ella la fuerza electrostática de repulsión está orientada hacia la derecha. Bien, hasta ahí tenemos las fuerzas, ¿correcto? Y ahora vamos a conocer las magnitudes de las fuerzas, que es la constante K por el producto de las cargas que está interactuando entre la distancia que los separa al cuadrado. Aquí la distancia va a ser simplemente A, que es la longitud o el lado de este hexágono regular, por lo tanto A al cuadrado para cada una de ellas. Bien. Vamos a simplificar. Sí, tenemos este gráfico. Y vamos a simplificar un poco. Ya, de la fuerza F2, que está orientada hacia la izquierda, y el F3 orientada a la derecha, obtenemos una resultante. De esas dos fuerzas, la resultante iría hacia la izquierda. Esa fuerza resultante de la 2 y de la 3 la llamo F23, ¿correcto? Bien, esa fuerza resultante F23 sería la diferencia, ¿no?, de la fuerza F2 menos la fuerza F3, ¿correcto? Y esto nos va a dar como K por Q mayúscula por Q minúscula entre A cuadrado. Y si ustedes observan, esa expresión es prácticamente la misma de ¿quién? De F1, ¿correcto? La misma expresión de F1. Entonces acá tengo dos fuerzas, F1 y la fuerza F23 de igual magnitud, y forman entre sí el ángulo de 120 grados. Y por lo tanto se puede aplicar ahí una propiedad. Cuando tienen dos vectores de igual magnitud y forman entre sí el ángulo de 120 grados, la resultante tiene igual magnitud de cualquiera de ellos. Por lo tanto, rápidamente podemos decir que la magnitud de esa fuerza resultante F es igual a ¿quién? A la constante K por Q mayúscula por Q minúscula entre A cuadrado. Bien, hay unos segundos.
Bien, en el problema 5 nos dice, la figura muestra tres partículas A, B y C que ingresan perpendicularmente a un campo eléctrico uniforme y describen las trayectorias mostradas. Indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Veamos entonces cómo son las trayectorias de las partículas en esa región. Ya. Nos dice en la primera proposición, el campo eléctrico está dirigido de la placa superior hacia la placa inferior. Ya, eso es al ojo. Porque hay que tener presente que siempre el campo eléctrico sale de la carga positiva y es entrante hacia la carga negativa. De ahí que el campo eléctrico para esta configuración va de arriba hacia abajo, de la placa superior hacia la placa inferior. De ahí que la primera debe ser verdadera. Ahora nos dice, la partícula A tiene carga eléctrica negativa. Ya, para eso sí vamos a tener que analizar la desviación de las partículas. Veamos. Si la partícula A se desvía hacia abajo, entonces hay una fuerza que la está desviando hacia abajo. Es justamente la fuerza eléctrica. Y observo que esa fuerza eléctrica tiene igual dirección que el campo eléctrico. Y eso ocurre solamente cuando la carga es positiva. Por lo tanto, la partícula A es positiva. Luego, la carga B no se desvía ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza electrostática en B es nula. Por lo tanto, la carga de B es igual a cero, es nula o neutra. ¿Y qué sucede con C? C se desvía hacia arriba y por lo tanto hay una fuerza que la desvía hacia arriba. Tenemos ahí la dirección de la fuerza eléctrica para la carga C. Pero se observa que esa fuerza eléctrica y la dirección del campo eléctrico tienen direcciones opuestas. Y eso ocurre cuando la carga es negativa. ¿Listo? Y con eso podemos responder las otras proposiciones. Y que la segunda nos dice que la partícula tiene carga eléctrica negativa, falso. Falso. Y la tercera nos dice la partícula B es neutra, sí, efectivamente es neutra. Y la partícula C tiene carga negativa, sí, efectivamente. Muy bien. De ahí que la tercera es verdadera. Bien, aquí unos segundos. Bien, en el problema 6 nos dice un cuerpo con masa m y carga eléctrica Q positiva se desplaza desde el reposo en la dirección del campo eléctrico uniforme, tal como muestra la figura. Si la magnitud de la aceleración del cuerpo es g cuartos, determina la magnitud del campo eléctrico. Bien. Tenemos entonces aquí una carga positiva dentro de una región con campo eléctrico. Por lo tanto, esta carga va a experimentar una fuerza eléctrica en igual dirección que el campo eléctrico, es porque la carga es positiva. Luego, esta carga tiene masa y por lo tanto tiene un peso. Y el peso lo graficamos en dirección opuesta a la aceleración de la gravedad. Pero además nos dice que esta carga se desplaza con una cierta aceleración, que es g cuartos. Entonces estamos indicando ahí la dirección de la aceleración del móvil. Y como presenta aceleración, utilizamos la segunda ley de Newton.
Entonces tenemos ahí fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. En esa fuerza resultante, primero se colocan las fuerzas que tienen igual dirección que la aceleración. En este caso, la fuerza eléctrica, que es la carga por el campo eléctrico. Y luego se restan todas las fuerzas que tengan dirección opuesta con la aceleración. En este caso, el peso, mg. Y este es igual aquí, la masa por la aceleración. De ahí tenemos presente que la aceleración por rato es igual a g cuartos, ¿no? Entonces, este menos mg va a pasar al otro lado a sumar. Y de ahí obtenemos finalmente que la carga eléctrica por el campo eléctrico es igual a 5 veces la masa por la gravedad entre 4. De aquí despejamos y obtenemos finalmente el campo eléctrico. Vamos a colocarlo de esta manera. De ahí finalmente el campo eléctrico es igual a 5 veces la masa por la gravedad entre 4 veces la carga eléctrica. Listo. Bien, si tuvieran algún problema, en particular para poder priorizar aquellos en los cuales ustedes tienen dificultad, lo pueden hacer a través del chat o activando su micrófono. Ya, buenas tardes. Problema 3 de propuestos. ¿De qué semana, perdón? ¿La 10 o la 11? De la semana 10, por favor, profesor. Ya, ok. Un ratito. Ya. Bien. ¿Me escuchas? Un like para ver si me escuchas, por favor. Sí, un like para saber si me estás escuchando. Ya, perfecto. Ok. Ya, nos dice ahí, la figura muestra dos cuerpos esféricos idénticos con cargas cada uno de 10 microcoulomb que se encuentran en equilibrio. Esa es una parte clave, ¿no? Que se encuentran en equilibrio. Dice, si el peso de cada una de ellas es 0,1 newton, determine la tensión de la cuerda que las une. Entonces, básicamente nos están preguntando la magnitud de la tensión de esta cuerda. ¿Sí? De esta cuerda, de la que está uniendo ambas. No les piden, ojo, no les piden la tensión de la cuerda que está sujetando las esferas, ¿no? A las cargas eléctricas con el techo. Y en este caso te piden en esta que estoy pintando en color lila. Bien, entonces para esto vamos a tener que graficar las fuerzas. Voy a graficar las fuerzas en la carga 2, ¿correcto? En la carga 2. Entonces tengo aquí a la carga 2. Y en ella vamos a analizar las fuerzas. Ya. Esta carga tiene masa y de ahí que tiene un peso. Y el peso lo grafico verticalmente hacia abajo. Ahí tenemos el peso de esa carga. Y esto por dato es 0,1 newton. Luego tenemos que esa carga 2 está unida a una cuerda. Esa cuerda le ejerce una tensión, que es justamente la que nos están preguntando. Y grafico la tensión como si estuviera saliendo de la carga eléctrica o en general del cuerpo que se está analizando. Y le coloco una tensión como T.
Bien, finalmente, estas dos cargas 1 y 2 están polarizadas positivamente. Por lo tanto, las dos cargas se están repeliendo. Entonces la carga 1 le ejerce una fuerza electrostática de repulsión a la carga 2. Y esa fuerza electrostática, como es de repulsión de la carga 1 a la carga 2, este iría hacia abajo. Entonces ahí grafico esa fuerza electrostática. ¿Correcto? Esa es la fuerza electrostática de las cargas 1 y 2. Bien, para conocer la tensión necesito conocer el valor de esta fuerza electrostática. Vamos con ello. Esto es la constante K por las cargas que están interactuando. Y esto entre la distancia que los separa al cuadrado. Bien, la constante K es dato, esto es 9 por 10 a la 9. Por las cargas que están interactuando. Bien, cada carga vale 10 microcoulomb. Ahí está el 10 micro es el factor 10 a la menos 6. Ya, esto sería la carga 1. Y la carga 2 también tiene igual valor. Entonces puedo colocarlo aquí como elevado al cuadrado, ya que ambas cargas son iguales. Listo. Y esto luego entre la distancia que los separa, que del gráfico vale 30 centímetros. En metros 0,3. O 3 por 10 a la menos 1. ¿No? Ya que la distancia debe estar expresada en metros. Y esto luego elevado al cuadrado. Bien. Tengo aquí en el denominador un 3 al cuadrado, 9. Con el 9 que está en el numerador nos da 1. ¿Correcto? Luego aquí como borrador, ¿sí? Como borrador. Tengo aquí la potencia 10 a la 9. ¿Correcto? Luego acá tengo 10 por 10 a la menos 6. Esto nos da 10 a la menos 5. 10 a la menos 5 al cuadrado nos da 10 a la menos 10. ¿Cierto? Luego, en el denominador tengo aquí la potencia 10 a la menos 1 al cuadrado 10 a la menos 2. Ya está. Acá se va un 10 a la menos 9, 10 a la 9, 10 a la 9 y nos queda un 10 a la menos 1. Luego aquí se va un 10 a la menos 1, se va un 10 a la menos 1 y tendríamos entonces, a ver, 1 por 1 sobre 10 a la menos 1. Y esto nos va a dar 10. O sea que la fuerza electrostática en magnitud es igual a 10 newton. Hasta ahí nada más un like si vamos bien con ese resultado. Hasta ahí nada más. Por si acaso, verifícalo. Ok, muy bien. Y finalmente ya con esto podemos hallar la tensión de la cuerda. Porque como nos dicen que se encuentra en equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a 0. O la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Del gráfico, la fuerza que va hacia arriba es la tensión. Y la que va hacia abajo es el peso, que vale 0,1, más, ¿quién? La fuerza electrostática, que vale 10. Y de ahí finalmente, la tensión es igual a 10,1 newton. Esa sería finalmente la respuesta. Y ahí unos segundos para que le puedas tomar la captura. Profesor, disculpe, ¿y también se podría analizar con el cuerpo que está arriba? Claro, pero si analizo con la carga 1, va a haber un inconveniente. Mira. Ya, supongamos que analizo la carga 1. A ver, con otro color, para que se diferencie. Ya, imaginemos que analizo la carga 1.
y graficamos las fuerzas. Una de ellas es su peso. La otra fuerza es la tensión de la cuerda, pero ojo, la tensión de la cuerda que une ambas cargas. ¿Qué otra fuerza? Como ambas son positivas, se están repeliendo. Entonces tengo una fuerza de repulsión, que es la que ejerce en este caso la carga 2 a la carga 1, y esa fuerza de repulsión iría hacia arriba. Ojo para la carga 1. Y la carga 1 tiene unida por la parte superior una cuerda. Esa cuerda le va a ejercer otra tensión. Le voy a colocar ahí T'. Entonces, ¿se puede analizar para la carga 1? Sí, pero tendríamos que conocer el valor de esta tensión T'. Y eso no es dato del problema. Por eso no me conviene analizar a la carga 1. Lo más conveniente es analizar a la carga 2. Ahora, por ejemplo aquí, como ya sé cuánto vale la tensión, ¿no? Como ya sé cuánto vale la tensión T, 10,1, recién ahí podríamos salir, por ejemplo, el valor de la tensión T'. ¿Correcto? O sea, primero analizo la carga 2 y obtengo la tensión T. Con ese resultado, recién podría analizar a la carga 1 para hallar, por ejemplo, la tensión T'. Pero si quiero analizar directamente a la carga 1 para conocer la tensión T, esa de color celeste, no se va a poder. Porque no conozco la tensión T', a menos que en el problema les den esto como dato. ¿Sí? ¿Me dejo entender la idea? Sí, profesor, ya tengo más claro ese dato. Gracias. Bien, hay unos segundos de todas maneras para que le pueda tomar la captura. Sí, Mariluz. Profesor, buenas tardes. Le envío una pregunta por el chat que quisiera que alguien una parte de la gráfica. A ver, un ratito está cargando. Ya la vi. Un ratito, un ratito. Ya. Vértice fuerza magnética. Ya. La figura. Ya. A ver, un ratito. ¿Le tomaron captura? Sí, si le dan un like ahí para confirmar, para poder borrar esto. Ok, un ratito voy a borrar. Ya, a ver, un ratito. Ya, ahora sí. Ah, ya. Primero, hay que tener presente, ¿no?, que la fuerza magnética para un alambre conductor que transporta corriente y se encuentra dentro de una región con campo magnético es la expresión Bilsen. Magnitud del campo magnético por la corriente, por la longitud del alambre conductor y por el seno de θ, donde θ es el ángulo formado por la corriente y el campo magnético. Entonces tengo que analizar así, segmento por segmento, ¿correcto?
el segmento AB, BC y finalmente el CD. Ya. Por ejemplo aquí, para el segmento AB, para el segmento AB, se observa que la... A mí me dijeron que ¿Ah? se podría llevar todo a uno solo nada más. O Ya, claro. Hay dos formas. Uno es el camino, bueno, la formalidad, que es un tanto más largo, y otro que es más sencillo, que no es tan formal. Pero le doy acá la idea. Ya, imaginemos que tengo aquí un alambre con una forma no tan regular, ¿no? Que transporta corriente eléctrica. ¿Sí? Y se encuentra dentro de una región en la cual existe un campo magnético. Ya está. Quiero conocer, por ejemplo, aquí la magnitud de la fuerza magnética o la fuerza magnética en este alambre conductor. Se puede analizar por integrales, pero va a ser más complejo. Hay otra forma que es más sencilla. Para eso voy a conocer, entre comillas, la longitud equivalente, entre comillas. Entonces, ¿qué hago? Pongo aquí dos puntitos. Un punto A y un punto B. El punto A es por donde, entre comillas, está ingresando la corriente y el punto B, entre comillas, por donde está saliendo la corriente. Y lo que hago es trazar simplemente una recta que vaya desde el punto inicial hasta el punto final, del punto donde ingresa hasta el punto donde sale la corriente eléctrica. Trazo esa recta. ¿Ya está? Y la corriente va de A hacia B, de igual manera en este cable, la corriente también va de A hacia B. Y es la misma intensidad de corriente. Si aquí es I, acá también vale como I. ¿Cuál es la ventaja? De que ahora en este cable color verde es más sencillo conocer su longitud o inclusive el ángulo que forma la corriente o este alambre con el campo magnético. Entonces, haciendo algo parecido, podemos hacer lo siguiente. Mira. Al ojo, este de aquí, el CD, este cable CD, en él no va a haber fuerza magnética, porque la corriente es paralela con el campo magnético. Como son dos vectores paralelos, el ángulo entre ellos vale cero, y el seno de cero es cero. Entonces, en esta porción CD no hay fuerza magnética. Me voy a concentrar en la porción que va de A hacia B y de B hacia C, solamente en esa porción. Entonces, con esa idea, tengo que por este punto A está como que ingresando la corriente y por el punto C está como que saliendo la corriente. Entonces, ¿qué hago? Realizo un trazo que va desde el punto en el cual la corriente está ingresando hacia el punto donde la corriente está saliendo. ¿Ya está? Y en lugar de trabajar con esta porción de A a B y de B a C, simplemente trabajo con este que está en color verde, que va de A hacia C. Ahí tenemos su intensidad de corriente I y la longitud de esa porción es más fácil, es más sencilla, ¿no? En este caso vale como L, que es 20 centímetros. Y ahí rápidamente podemos reemplazar, ¿no? La fuerza magnética. profe, si el campo con la intensidad forma un ángulo de 90. Claro, en este caso sí, porque este campo magnético está en el eje Y y esta corriente eléctrica está en el eje X, ¿no? Y el eje Y con el eje X forman entre sí 90 grados. Y Profe, el ¿por seno qué de I y 90 no es 2 igual a I? 1. Ah, no, escojo. Aquí no se suman las corrientes, sino acá se observa que es la corriente I la que está yendo de A hacia B y luego de B hacia C. O sea, es un solo cable. Es un solo cable. Así como este gráfico de acá, ¿no? Es un solo cable, ¿no? Es como que este cable, ¿Es como si fuera paralelo o serie, algo así? no, están en serie en este caso, ¿no? Cada segmento están en serie, ¿no? Algo así, ¿correcto? Entonces, no es que yo sume las dos corrientes, simplemente, ¿qué hago? Trazo el punto inicial o por donde ingresa hasta el punto donde sale la corriente y la corriente que pasaría en este cable equivalente simplemente es I, nada más. No sumo ni resto las corrientes, es simplemente I. Profe, siempre es el que donde va a iniciar y termina, ahí es dibuja la dirección, ¿no?
Claro, así es. Por eso es importante tener presente, ¿no? Por dónde ingresa y dónde sale la corriente, para mantener esa dirección de la corriente en el cable equivalente. Así es. ¿No? Por eso la idea, ¿no? Siempre fijarse por dónde está entrando y por dónde la corriente está saliendo, ¿no? De aquí en el gráfico original del problema, tengo que ingresa por A, va hacia B y de B sale en C. No estoy analizando en este caso en el tramo CD, ya que en ese tramo CD la corriente es paralela con el campo magnético, por lo tanto el ángulo que forman es cero. Y rápidamente en el tramo CD la fuerza magnética es nula. Pero eso no ocurre en el tramo AB ni en el tramo BC. Por eso, para hacerlo más sencillo, en lugar de analizar por separado en AB y BC, simplemente trabajo en su equivalente, en el que va de A hacia C. ¿Sí? No sé si me dejo entender la idea hasta aquí. Sí, pero pues solo eso quería, lo demás entiendo. Gracias. Ah, ya, ok. Y finalmente, pues, reemplazamos los valores, ¿no? El campo magnético, 2 teslas. La intensidad de corriente, 1 amperio. La longitud del alambre conductor, en este caso de A hacia C, sería la longitud de la arista, 20 centímetros en metros, 0,2. Y θ es el ángulo formado por el campo magnético y la corriente, en este caso 90 grados. Ya está. Y de ahí obtenemos entonces una fuerza magnética de magnitud, ojo de magnitud, 0,4 newton. Ahora, si observo aquí las respuestas, está tanto la magnitud de la fuerza, así como también su dirección, ¿no? Aunque aquí al ojo rápidamente puedo decir que es la E, porque es la única que tiene el valor de 0,4. Pero supongamos que en otra respuesta, en otra clave también diga 0,4. Entonces tengo que establecer la dirección de la fuerza magnética. Y esto se hace con la regla de la mano derecha. Derecho. Ujú. En la regla de la mano derecha, ¿en qué consiste? Los 4 dedos estirados van en la dirección de ¿quién? Campo. El Del pulgar, no, campo el magnético. dedo gordito, el índice, ¿no? Ay, lo que es, el dedo gordito a la intensidad. Claro, ajá, Y además ya así te es, da la fuerza, la dirección de la fuerza. La palma. claro. Ajá, y de ahí justamente se observa que esa dirección de la fuerza magnética va en qué dirección. Hacia atrás del Z. Claro, así es. O sea, en dirección menos K. Así es, dirección menos K. Pero que siempre pasa eso, ¿no? Porque no me salía porque estaba que ponía 2i y no, eso no me salía. Ah, ya, no, 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 es solamente una corriente nada más. No vayan a colocar, digamos, o sea, si aquí es I y aquí es I, no se suman dos I. Es una sola corriente nada más. Es como su cable equivalente. Lo único que se modifica aquí es la longitud nada más. La corriente es la misma. Si aquí es I, acá también debe ser I. No sumo ni resto ni nada, simplemente es I. Ujú. Gracias, profesor, quedó claro. Ok. Ahí unos segundos más, por si acaso, para que puedan tomar la captura con sus dos compañeros. Bien, si tuvieran algún otro problema, así para poder priorizar, ya sea de clase o de casa u otro aparte.
Bien, estamos en el problema 7 de clase de la semana 10. Ya, nos dice aquí, la figura muestra un cuerpo esférico conductor con carga eléctrica de 0,4 milicoulomb y masa 20 gramos, sostenida por una cuerda ideal aislante en equilibrio, dentro de un campo eléctrico uniforme. Pregunta, dice, determinar la tensión en la cuerda y la magnitud del campo eléctrico respectivamente. Entonces tenemos ahí la figura. Bien. Ahora, yo quiero conocer la tensión de la cuerda y la tensión es una fuerza. Por lo tanto, aquí vamos a tener que analizar las fuerzas que actúan en esa carga. Una de esas fuerzas es la eléctrica. Como la carga es positiva y se encuentra dentro de una región con campo eléctrico, entonces experimenta una fuerza eléctrica en igual dirección que el campo eléctrico. Luego, esta carga tiene masa. Si tiene masa, tiene un peso. Y el peso lo grafico verticalmente hacia abajo o en la dirección de la aceleración de la gravedad. Finalmente, la carga es de una cuerda y esa cuerda le ejerce una tensión y le asigna una tensión T. Y tenemos hasta aquí tres fuerzas que actúan en un cuerpo que se encuentra en equilibrio. Entonces, esas tres fuerzas pueden formar un triángulo. Y para eso vamos a trasladar a las fuerzas. Tengo por acá el peso, la fuerza eléctrica y finalmente la tensión de la cuerda. Luego falta conocer los ángulos que forman cada una de las fuerzas entre sí. Por ejemplo, aquí observo que el peso es una fuerza vertical y la tensión es una fuerza que está inclinada, que con la vertical está formando 37 grados. ¿Correcto? Luego también se observa que la fuerza eléctrica con la horizontal forma 37 grados. Quiere decir entonces que la fuerza eléctrica con la vertical va a formar 53 grados. Y acá tengo 37, tengo 53 y por lo tanto este ángulo debe ser 90. Y se ha formado aquí un triángulo rectángulo. ¿Listo? Y planteamos lo siguiente. Lo que quiero entre lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero? La tensión. ¿Qué es lo que tengo? El peso. Y lo que quiero entre lo que tengo, ¿no? Para este caso, la parte trigonométrica, es equivalente al coseno de 37 grados. Entonces, despejando, tengo que la tensión es igual a mg, que es el peso, por el coseno de 37. Y reemplazamos los datos. La masa, 20 gramos, pero como tiene que estar en kilogramos, multiplicamos ahí por el factor 10 a la menos 3. La gravedad, 10, y el coseno 37, 4 quintos. Multiplicando esto, obtenemos una tensión de magnitud 0,16 newtons. Hasta ahí tenemos parte de la respuesta, ¿no? La tensión de la cuerda. También nos preguntan la magnitud del campo eléctrico. Entonces ahí vamos a relacionarlo con la fuerza eléctrica. De igual manera, lo que quiero entre lo que tengo. Lo que quiero es el campo eléctrico, que lo voy a obtener a partir de la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica entre lo que tengo, que es el peso de masa por gravedad. Y esto, la parte trigonométrica, es igual a seno de 37. De ahí que entonces vamos a despejar y obtenemos que el campo eléctrico es igual a mg, o sea, el peso, por el seno de 37 y todo esto entre el valor de la carga eléctrica. Y ahí reemplazamos los valores. La masa, 20 gramos, para que esté en kilogramos, por 10 a la menos 3. La gravedad, 10, el seno 37, 3 quintos. Y la carga eléctrica, por dato, 0,4 milicoulomb, factor mili, 10 a la menos 3. De ahí finalmente despejando, se obtiene que el campo eléctrico tiene una magnitud de 300 newton coulomb. Listo. Y con eso se ha obtenido, vamos a resaltarlo aquí, la tensión de la cuerda y también la magnitud del campo eléctrico. Bien, ahí unos segundos.
Bien, entonces el problema número 8 nos dice, la figura muestra dos partículas con carga eléctrica. La carga 1 es negativa y la carga 2 es positiva. Ubica en las posiciones, ¿no? Nos dan sus posiciones en el plano cartesiano. Pregunta, determine la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto P. ¿Dónde está ubicado el punto P? Ahí lo tenemos. Entonces, para esto hay que tener presente lo siguiente, que la carga negativa genera líneas de campo eléctrico entrantes o dirigidas hacia la ubicación de la carga. De todas estas líneas de campo eléctrico, solamente hay una que pasa por el punto P y que además se está dirigiendo hacia esa carga negativa. De ahí que la dirección del campo eléctrico que origina la carga 1 en el punto P está orientada hacia la izquierda. Luego la carga 2. La carga 2 es positiva. Y una carga positiva genera líneas de campo eléctrico saliente de la carga y en varias direcciones. ¿Listo? Pero de todas ellas, solamente hay una que está saliendo de la carga, que sale la carga y que además está pasando por el punto P. De ahí que el campo eléctrico que origina la carga 2 en el punto P está orientado hacia arriba. Entonces ya tenemos la dirección del campo eléctrico que origina cada carga en el punto P. Lo vamos a borrar y lo pasamos a limpio. Ahí lo tenemos. Y finalmente, para conocer el campo eléctrico resultante o la magnitud, necesito conocer previamente la magnitud del campo eléctrico 1 y la magnitud del campo eléctrico 2. Y eso se evalúa como la constante K por la carga entre la distancia al cuadrado. Para la carga 1 tenemos ahí la constante K, 9 por 10 a la 9, por la carga 1, que en módulo, en magnitud, es 16 nanocoulomb, 16 nano 10 a la menos 9, entre la distancia al cuadrado. La distancia que hay de la carga 1 hacia el punto P es de 4 milímetros. 4 milifactor 10 a la menos 3, y es al cuadrado. Evaluando, se obtiene un campo eléctrico de magnitud 9 por 10 a la 6 newton coulomb. De forma análoga, hacemos con la carga 2. Campo eléctrico de la carga 2 en el punto P es la constante K por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Y reemplazamos. La constante K, 9 por 10 a la 9, por la carga 2, 9 nanocoulomb, nano 10 a la menos 9, entre la distancia al cuadrado. Y la distancia que de la carga 2 hacia el punto P es 3 milímetros. Mili es el factor 10 a la menos 3. Y esto luego al cuadrado. Evaluando, se obtiene un campo eléctrico de magnitud de 9 por 10 a la 6 newton coulomb. Finalmente, para hallar la magnitud del campo eléctrico resultante, vamos a utilizar aquí el teorema de Pitágoras, ya que los campos eléctricos 1 y 2, como se observa en la figura, son perpendiculares entre sí. De ahí que finalmente, reemplazando, se obtiene que el campo eléctrico resultante tiene una magnitud de 9 raíz cuadrada de 2 por 10 a la 6 newton coulomb. Y esa sería finalmente la respuesta al problema. Allí unos segundos.
Bien, eso sería con respecto a los problemas de clase. Y estos son los ejercicios propuestos, no lo que son para la casa. Este problema 1, por ejemplo, es recurrente en los exámenes. Nos dice, dos cuerpos esféricos conductores idénticos de cargas de 12 microcoulomb y 16 microcoulomb se ponen en contacto y luego se separan 1 centímetro. Después de estar en contacto, indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dice en la primera, los cuerpos se repelen. En la segunda, el cuerpo con carga Q2 gana electrones. Y finalmente, la magnitud de la fuerza electrostática es 81 newtons. Vamos a verificar. Ya. Cuando les digan dos cuerpos esféricos conductores idénticos, esto de la palabra idénticos implica que ambas tengan igual diámetro o igual radio. Entonces tengo ahí la carga 1 y la carga 2. Inicialmente están separados, por lo tanto, cada quien mantiene su propia cantidad de carga eléctrica. ¿Correcto? Ese es primer acto. Segundo acto, se les pone en contacto. Cuando se les pone en contacto, va a haber ahí una transferencia de electrones de un cuerpo hacia otro. Esa transferencia de electrones finaliza, cesa, cuando ambas tengan igual cantidad de carga eléctrica. Eso es ojo porque ambas son idénticas, ¿correcto? Ambas cargas son idénticas. Y tercer acto, los separamos. Listo, han sido separados hasta una distancia de 1 centímetro. Listo. Bien, para conocer esa fuerza electrostática, necesito conocer las cargas eléctricas que tienen estos cuerpos luego de haber estado en contacto. Entonces, si planteamos conservación de la carga eléctrica, sumatoria de las cargas iniciales es igual a la sumatoria de las cargas finales. Sumamos sus cargas. La carga inicial de 1 es menos 12 microcoulomb. Más ¿quién? La carga inicial de 2 es 6 microcoulomb. Es igual a ¿quién? A la sumatoria de cargas finales. Pero como las cargas eléctricas son idénticas, que se cumplen, que sus cargas finales son iguales. Entonces le puedo colocar aquí Q y también aquí como Q. De ahí que la sumatoria de las cargas finales sería Q más Q. Ya, por acá tengo menos 12 más 6, esto nos da menos 6 microcoulomb. Es igual a 2Q. 2 lo pasaré a dividir y de ahí que la carga Q es igual a menos 3 microcoulomb. O sea que ambas cargas eléctricas se están repeliendo, ya que ambas tienen igual signo, igual polaridad. Entonces nos dice ahí, ¿los cuerpos eléctricos se repelen? Sí, verdadero. Se repelen ya que al final ambas tienen la misma polaridad. Verdadero, se repelen. En la segunda nos dice, el cuerpo con carga Q2 gana electrones. Ya, ¿cómo saber si ha ganado o ha perdido electrones? Entonces tengo aquí la carga inicial de 2, ¿cuánto fue? Ahí está, 6 o más 6 microcoulomb, ¿correcto? Y tengo que la carga final de la esfera 2 o de la partícula 2, ¿cuánto vale? Menos 3 microcoulomb. Al inicio la carga es positiva, por lo tanto aquí
tiene mayor número de protones que respecto al número de electrones. Eso es al inicio. Al final, ¿qué ocurre? Que el número de electrones es mayor que el número de protones. Por eso que ha quedado cargado negativamente. Entonces, ¿qué ha ocurrido con este cuerpo? Pues efectivamente ha ganado electrones, ya que pasó de estar cargado positivamente a estar cargado finalmente negativamente. Entonces aquí el cuerpo ha ganado electrones, ¿sí? Ha ganado electrones. Ojo que el cuerpo no gana y tampoco pierde protones, solamente gana o pierde electrones. Bien, finalmente nos dice la magnitud de la fuerza electrostática es 81 newtons. Bien, vamos con ello. La fuerza electrostática es la constante K por las cargas de los cuerpos que están interactuando. En este caso, la carga final de 1 por la carga final de 2. Y esto entre la distancia que los separa al cuadrado. Reemplazando. La constante K es 9 por 10 a la 9. La carga 1, al igual que la carga 2, las finales o las cargas finales de 1 y de 2 son iguales a menos 3 microcoulomb. Pero aquí se trabaja con la magnitud o el módulo. O sea, 3 micro 10 a la menos 6. Y como son iguales, entonces esto al cuadrado. Bien, esto finalmente entre la distancia que los separa por dato 1 centímetro, o un centifactor 10 a la menos 2, y esta distancia elevado al cuadrado. Bien, por acá tengo 9, y acá tengo 3 al cuadrado, 9, por 9, 81. Ya sí tenemos el factor 81. Ahora aquí como borrador vamos con las potencias de 10. Acá tengo un 10 a la 9. Y por acá tengo un 10 a la menos 6 al cuadrado. Es el 10 a la menos 12. ¿Entre quién? Acá tengo un 10 a la menos 2 al cuadrado. Se nos da 10 a la menos 4. Ya está. De aquí, 10 a la menos 4 con 10 a la menos 4. Y nos queda un 10 a la menos 8. Y 10 a la 9 por 10 a la 8 por 10 a la menos 8. Esto nos va a dar 10. Entonces todas esas potencias nos va a salir en este caso 10 simplemente. De ahí que la fuerza electrostática tiene una magnitud de 810 newton. Y de ahí que la tercera es falso. Bien. Allí unos segundos para que puedan tomar la captura, observar la solución e indicar sus consultas. Profesor, buenas tardes. Le he enviado algunas preguntas en el chat. No sé si me podría ayudar, por favor. Claro que sí. A ver, un ratito voy a leer el chat. Ya. Hago un ratito para que le puedan tomar la captura a esto y luego resuelvo las preguntas del chat. Está bien, profesor, gracias. Ok. Sí, me avisan con un like para poder borrar. Sí, un favor, con un like para poder borrar y pasar las preguntas del chat. Ok, perfecto.
Ya, ahí lo tengo descargado. ¿Cuál de todos los problemas? O todos en realidad. En sí, lo primero quiero saber de la pregunta 80 y 81, si se podría, esos dos, por favor, profesor. Ya, ok. Ya. Ya, la pregunta 80 tiene que ver con el tema de física moderna y en particular de relatividad. Entonces ahí se plantea que el tiempo, ¿no? O en este caso el tiempo de reposo, es igual al tiempo relativista, ¿no? Y esto por la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez con la cual está viajando la nave entre la rapidez de la luz y ese cociente al cuadrado. ¿Correcto? Y luego del problema 81 nos dice, bueno, tiene que ver en parte con cantidad de movimiento. Nos dice, a ver, un bloque de masa m que cuelga de una cuerda liviana es impactado por una bala de masa m que se traslada horizontalmente con la velocidad v, como se muestra en la figura. Calcule la razón de las energías cinéticas, la energía cinética final respecto a la inicial, ¿no? Inmediatamente después del impacto. Ya. Ojo, dice energías del sistema. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que la energía cinética del sistema es la suma de la energía cinética de la bala o del proyectil, lo voy a colocar ahí como M minúscula, más la energía cinética del bloque, ¿no? Del que está colgado, que es M mayúscula, ¿correcto? Bien, esa es la energía cinética del sistema. Esa expresión lo tenemos que analizar tanto al inicio como al final, o antes y después del impacto. Veamos, la energía cinética inicial, correcto, del sistema, sería únicamente debido al proyectil, ya que al inicio este bloque de masa m tiene una rapidez o una velocidad igual a cero. Entonces él no aporta energía cinética al sistema. Entonces al inicio solamente será el proyectil. Y esa energía cinética del sistema sería simplemente un medio de la masa por v al cuadrado. Nada más. Esto es al inicio. Luego, ¿qué sucede? Impacta y vamos a tener ahí la energía cinética final también del sistema. Ya. Y en este caso sería un medio de la masa, en este caso por v medios, ¿no? Para el proyectil, en este caso v medios al cuadrado. Y ese es el proyectil. A esto le tenemos que sumar la energía cinética de este bloque. Y ese es un medio de la masa de ese bloque, m mayúscula, por su rapidez v elevado al cuadrado. ¿Correcto? Bien. Y luego tenemos que hacer este cociente, ¿no? Esta energía cinética final del sistema entre la energía inicial del sistema, ¿no? Básicamente ello. O sea, sería esto.
¿Sí? Sería más o menos como esto, ¿no? Este cociente. Pero hay un pequeño detallito. Aquí, por ejemplo, te dan este V, ¿no es cierto? Ya, este V, ¿cómo lo obtengo? Porque este es un V mayúscula, ¿no? Ese V, ¿cómo lo tengo? En función, ¿no? Del V minúscula. Entonces también ahí hay que tener presente la conservación de la cantidad de movimiento, en el cual se plantea que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final del sistema. De igual manera aquí vamos a escribir la cantidad de movimiento del sistema, vamos a colocar así, del sistema, sería en este caso la suma de la cantidad de movimiento del proyectil, del de masa m minúscula, más la cantidad de movimiento del bloque, ¿no? De masa m mayúscula. Al inicio el bloque está en reposo, por lo tanto él no aporta cantidad de movimiento. Entonces sería ahí simplemente m por v. Al final ambos tienen cantidad de movimiento, ya que ambos tienen una cierta velocidad. Entonces para el proyectil sería aquí m por v medios, más ahora la masa del bloque por v mayúscula. Correcto. Voy a colocar aquí con otro color. Ahí está. Ya está. Por v mayúscula. Correcto. Entonces de aquí la idea es que despejando de aquí yo obtenga v mayúscula. Correcto. Tenga esta expresión de v mayúscula. Ya, ese v mayúscula luego lo voy a tener que reemplazar acá. Esa expresión encontrada de v mayúscula aquí, lo voy a tener que reemplazar acá. ¿Sí? Ahí lo estoy colocando en marrón, para que se pueda comprender mejor la idea. Entonces, esa expresión de v mayúscula lo reemplazamos aquí. Y ahí finalmente, ¿no? Se va a poder simplificar y obtener alguna de las respuestas indicadas aquí abajo. ¿No? Ese sería el bosquejo en general. Entonces, como rebobinando, ¿no? Primero se sugiere utilizar lo que es conservación de la cantidad de movimiento. Entonces planteo ahí, la cantidad de movimiento inicial y final del sistema deben de ser iguales. Entonces se iguala ahí la cantidad de movimiento inicial del sistema, que será solamente del proyectil. M por V minúscula es igual a ¿quién? A la cantidad de movimiento final del sistema, que sería del proyectil más la del bloque. M por V medios más M por V, pero esta es V mayúscula. De aquí despejando encuentro la expresión de V mayúscula en función de V minúscula, ¿correcto? Luego, con esa expresión encontrada, recién voy a utilizar el concepto de la energía cinética del sistema, que es la suma de la energía cinética tanto del proyectil como la del bloque. Al inicio, la energía cinética del sistema es solamente aportada por el proyectil. Y la energía cinética del sistema al final es tanto del proyectil más la de ese bloque. ¿Correcto? Y finalmente ahí planteamos, ¿no? Lo que nos están preguntando, la energía cinética final del sistema entre la energía cinética inicial del sistema. ¿Sí? No sé si hasta aquí me dejo entender con el problema 81. Sí, profesor, una consulta en la parte que está ahí rosado, bueno, en el segundo cuerpo dice energía del sistema cinética final, también se considera en el cuerpo, ¿verdad? Porque está en movimiento porque la bala la ha atravesado, ¿no? Exactamente, así es. Está bien, profesor. Por eso al Gracias. inicio, ok, perfecto. Claro, al inicio, como aún la bala o el proyectil no atravesó del bloque, entonces el bloque está en reposo.
Por lo tanto, el bloque no aporta energía cinética ni tampoco cantidad de movimiento al sistema, al inicio. Pero al final sí, ambos, tanto el bloque y el proyectil, van a aportar una cierta cantidad de energía cinética o una cierta cantidad de movimiento, ¿no? Según sea la situación o el contexto. Ujú. Uy, perdón, un ratito, ahí para que le puedas tomar la captura. Listo, profesor. Ok. Si me das un minutito para poder ayudarte con el problema 80. Está bien, profesor. Ok. Voy a dejar de compartir por un minuto nada más, por favor. Ya, ahora sí. Hay un like para saber si puedo borrar esto y ayudarte con el problema 80. Ok, gracias. Entonces borro esto. Ya. En el problema 80 nos dice un observador O que viaja en una nave espacial nota que dos pulsos de luz son emitidos desde un punto P, separados por un intervalo de tiempo de 3 microsegundos. Otro observador O' que se encuentra en Tierra, ojo, el observador O' es el que se encuentra en Tierra, y él observa, nos dice, la misma emisión de pulsos con una separación temporal de 9 microsegundos. En conformidad con todo lo anterior, haya la rapidez con que se mueve O' respecto de O. Bien, entonces para eso voy a plantear esta expresión que nos dice que el tiempo relativista, este delta de t, es el tiempo relativista, es igual al tiempo en el estado de reposo o del observador o del sistema que se encuentra en reposo por la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez con la cual se está desplazando ese sistema relativista entre la rapidez de la luz y ese cociente elevado al cuadrado. Entonces aquí va a ser importante poder deducir cuál de estos dos tiempos corresponde al tiempo relativista y cuál al tiempo en el estado de reposo. Y nos dice justamente, ¿no? Dice otro observador O' que se encuentra en tierra. Entonces, O' es el que se encuentra en tierra, o sea, entre comillas, el que se encuentra en reposo. Y ese observador O', el que está en tierra o entre comillas en reposo, es el que mide un tiempo de 9 microsegundos. Entonces, este tiempo de 9 microsegundos es el tiempo del estado de reposo o del sistema entre comillas en reposo. En tanto que este tiempo de 3 microsegundos es el tiempo de ¿quién? De un observador que está en su nave espacial, viajando con una rapidez cercana a la luz, o sea, un observador o un sistema relativista. De ahí que este tiempo, 3 microsegundos, es el tiempo relativista. Entonces reemplazamos ahí, este delta de t es el tiempo relativista, 3 microsegundos.
es igual a ¿quién? Al tiempo en el sistema del estado de reposo, que es el que es el que se encuentra en tierra, y por dato 9 microsegundos. Y esto lo hago por la raíz cuadrada de 1 menos ese cociente elevado al cuadrado. Ya está. Y aquí entonces microsegundo con microsegundo se cancela. Tercia 1, tercia 3. Entonces acá tengo un tercio igual a 1 menos este cociente. Así, ¿correcto? Y luego elevo al cuadrado a ambos lados. Entonces por acá voy a tener un noveno. Es igual a 1 menos v entre c y esto al cuadrado. Él va a pasar al otro lado. Y acá voy a tener 1 menos un noveno. Y 1 menos un noveno nos va a dar 8 novenos. Aquí le saco la raíz cuadrada a ambos lados. Y la raíz cuadrada de 8 nos va a dar 2 raíz cuadrada de 2. Y la raíz cuadrada de 9, 3. Finalmente se pasa a multiplicar. Y v es 2 raíz cuadrada de 2 entre 3 veces la rapidez de la luz. Listo. Esa sería finalmente la respuesta. Allí unos segundos para que puedan tomar la captura. Listo, profesor. Ok. A ver, voy a ver si por acá tienen otra consulta en el chat. Allá sí también su compañera tiene 2 preguntas. Allá un ratito. Me avisan ante un like para poder borrar y pasar a la siguiente. Ok, gracias. Entonces procedo a borrar este y voy con la pregunta de su compañera. Bien, ya en este problema nos dice un bloque de 2 kilogramos de masa se desplaza rectilíneamente por la acción de una fuerza constante paralela a un piso horizontal liso. Su posición se describe por la ecuación, ¿no? Esta ecuación de movimiento. Calcule la fuerza resultante. Ya. Esta pregunta es relativamente sencilla, ¿sí? O relativamente sencilla, pero requiere un buen análisis. Hay que tener presente que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Bien, la masa ya lo tenemos como dato, 2 kilogramos, un check. ¿Qué es lo que necesito entonces para hallar esa fuerza resultante? La aceleración. ¿Y esa aceleración de dónde lo voy a obtener? Justamente de esta ecuación de movimiento.
Entonces vamos a interpretar esa ecuación. Nos dice que x es igual a menos 6 menos 10t más 2t cuadrado. Ya, esta ecuación la tengo que comparar con esta que ya se conoce de teoría. Quiere decir que la posición es igual a ¿quién? La posición inicial más la velocidad inicial multiplicado por un tiempo t más un medio de la aceleración por el tiempo t al cuadrado. Entonces, por comparación, podemos decir que la posición inicial del móvil es igual a menos 6 metros. Podemos decir también que la velocidad inicial del móvil es igual a menos 10 metros por segundo. Y finalmente, ¿no? Lo que es de interés, la aceleración. Entonces ahí comparo y digo, un medio de la aceleración es igual a ¿quién? A 2. Entonces la aceleración tiene un valor de 4 o más 4 metros segundo al cuadrado. Y ya tengo el valor de la aceleración, que es justamente lo que necesito para hallar la fuerza resultante. De ahí que finalmente planteamos, la fuerza resultante es igual a ¿quién? La masa. ¿Cuánto es la masa? 2 kilogramos. ¿Por cuánto la aceleración? ¿Cuánto vale? Más 4. Y de ahí que finalmente multiplicando esto, obtenemos una fuerza resultante igual a más 8 newton. Y esa sería finalmente la respuesta. Nada más. ¿Sí? Ahí entonces para que le puedan tomar la captura. Y este tipo de preguntas es recurrente, porque no solamente abarca el tema de fuerza, sino también se complementa con la parte de cinemática, ¿no? Ya que por ese motivo le dan la ecuación de movimiento. A partir de ello, interpretando esos datos, van a conocer la posición inicial, la velocidad inicial y en este caso concreto la aceleración. Profe, es ¿Sí? que Me el avisan. bloque vaya hacia la izquierda no importa que la fuerza sea positiva, ¿no? ¿O no afecta? No, no. Incluso podemos acá interpretar lo siguiente. Ya, aquí observo que la velocidad es negativa, ¿cierto? Pero tiene una aceleración cuya dirección es positiva. Entonces, como la velocidad y la aceleración tienen direcciones opuestas, eso implica que el móvil está desacelerando, ¿no? Está desacelerando. ¿Mm? ¿Correcto? Como la velocidad tiene dirección negativa, o la velocidad inicial tiene dirección negativa y la aceleración tiene dirección positiva, entonces podemos decir que inicialmente el móvil está desacelerando. ¿Correcto? Y ojo, además hay que tener presente que por la segunda ley de Newton, la fuerza resultante y la aceleración siempre tienen igual dirección. Entonces, como la aceleración nos sale positiva o más 4, entonces la fuerza resultante también debe tener dirección positiva, ¿no? En este caso más 8. Sí, ahí me avisan con un like para poder pasar a la otra pregunta de su compañera. Ok. Este tipo de preguntas, ojo, son recurrentes, sí, son interesantes, son recurrentes en los exámenes. Bien, ahora vamos con este otro problema. Nos dice, se lanza un proyectil mediante una catapulta. La ecuación de movimiento que describe la componente, ojo, la componente vertical de su posición en función del tiempo es y igual a 3 más 20t menos 5t cuadrado, donde y se mide en metros y t en segundos. Pregunta, determine el tiempo de vuelo del proyectil. Bien. Ya, esa catapulta ha hecho que el proyectil describa este tipo de trayectoria, ¿no? Parabólica. ¿Correcto? Bien, si yo quiero conocer el tiempo de vuelo del proyectil,
podríamos seguir primero el tiempo que va desde el punto de lanzamiento hasta que alcance el punto más alto de su trayectoria. Ahí tenemos un tiempo T1, ¿correcto? Luego, sé que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces, si este tiempo fue T1, él también debe ser tiempo T1, de ahí que el tiempo total sería entonces 2 veces T1. Ya, eso sería una forma de tipo escalar, donde tienen que hallar ustedes el tiempo de subida y luego eso multiplicarlo por 2 para ir al tiempo de bajada y con ello obtener el tiempo total de vuelo. Ya, esa es una forma. Otra sería utilizando la ecuación ya de tipo vectorial. Ya. Aquí planteamos, por ejemplo, que para t igual a 0, ven, ya. Que para t igual a 0 el móvil se encuentra en este punto de lanzamiento. Y para un tiempo t, pasado un tiempo t, él va a impactar contra la superficie. Profe, pero en un tiempo cero ya tiene altura, ¿no? Claro, exactamente, porque si aquí le evalúa para t igual a 0, entonces quiere decir que el proyectil se encontraba a 3 metros del suelo. O sea, en este caso, ayudándome justamente de ese resultado, podemos decir que ese proyectil fue lanzado desde el borde de un precipicio, ¿no? Algo así, donde esto fue 3 metros. Entonces, en este caso, sería un tiempo T1 y sumarle un tiempo T2, ¿no? Algo así. En este caso, el tiempo total sería la suma del tiempo T1 más el tiempo T2. No, ese sería más o menos el bosquejo. Ya, ahora, ¿cómo hallamos el tiempo T1? ¿No? Por ejemplo, ya aquí podemos ir comparando la ecuación que nos dan en el problema con la ecuación que conocemos de teoría. Ya está. Y aquí la de interés es la velocidad inicial. Entonces, por comparación, podemos decirnos que la posición inicial en la vertical fue más 3 metros, que la velocidad inicial en la vertical fue de más 20 metros por segundo, y bueno, de aquí se encuentra que la aceleración de la gravedad en notación vectorial vale menos 10. Listo, entonces, para el tiempo T1 voy a plantear, por ejemplo, esta ecuación. ¿No? De tal manera que cuando alcance el punto más alto de su trayectoria, ahí la velocidad en el eje Y debe ser igual a 0. Entonces tengo ahí 0 es igual a ¿quién? A la velocidad inicial en el eje vertical, que es 20, menos la gravedad, que en magnitud o en módulo vale 10, y esto por ese tiempo T1. De ahí que entonces el tiempo T1 es igual a 2 segundos. Ya, hasta ahí tengo el tiempo T1, ¿correcto? Ya,
Ahora uno podría pensar rápidamente, ya, profe, el tiempo T1, 2 segundos, tiempo de subida igual tiempo de bajada, y por lo tanto 4 segundos la respuesta. Es lo que uno podría pensar. Pero como su compañera se dio cuenta, el móvil no fue lanzado desde el suelo, ¿no? Fue lanzado desde el precipicio, o desde el borde de un acantilado, un precipicio. Entonces también hay que considerar el tiempo que tarda en descender esos 3 metros, ¿no? Bien, y para eso podemos hacer lo siguiente, que para ese tiempo T, pues el tiempo T, que no sé cuánto vale, Y, ¿cuánto vale en este caso? 0, ¿cierto? Para el tiempo T, que no sé cuánto vale, Y vale 0, ya que para el tiempo T, el proyectil se encuentra en el suelo. Entonces la altura que tiene el proyectil respecto al suelo vale 0. Y reemplazamos en esa ecuación de movimiento. Entonces tengo ahí 0 es igual a 3 más 20t menos 5t cuadrado. Todo por menos y ordenamos. ¿Correcto? Y luego acá tenemos que hacer por aspa simple, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Y quizás no se cumple, ¿no? No va a ser tan fácil encontrarlo. Entonces, ante esas situaciones, sí es conveniente utilizar la ecuación general. Entonces, esto como es menos b, o sea, en este caso sería menos 20, o sea, 20, más menos ¿quién? La raíz cuadrada de b cuadrado, que es menos 20, menos 4 veces el a por c. ¿Quién es el a? 5. ¿Y quién es c? Menos 3. Y todo esto entre 2 veces a, o sea, entre 2 por 5. Y de ahí finalmente voy a conocer el tiempo t. Eso ahí lo dejo ya como para ustedes. Profe, Sí. ¿por qué es más 20 y no menos 20? O sea, Ah, más ya. 20 Ok. t postre. Mm, ujú. Ya. Cuando tengo esta ecuación, ax cuadrado más bx más c igual a 0. En la solución nos dice que es menos b más menos la raíz cuadrada, ¿cierto? Del discriminante, o sea, b cuadrado menos 4 veces a por c y todo entre 2 veces a. En este caso, ojo, b vale menos 20, ¿cierto? B vale menos 20. Y con este menos sería 20, No, ¿no? profe, o sea, es que cuando se toma en cuenta el 0 es igual a 3 más 20t menos 5t al cuadrado, ese más 20t no puede ser menos 20t si es que estás tomando desde una misma altura, pero hacia abajo, vectorialmente no es menos 20. No, no, no. Por ejemplo, ya, a ver. Esta es la ecuación original. Esa es la ecuación original, ¿cierto? Ya, a esta ecuación lo que estoy haciendo es multiplicar por menos 1, ¿no? Entonces tengo ahí este menos 5t por menos 1, nos va a dar 5t cuadrado. Tengo ahí más 20t por menos 1, menos 20, y 3 por menos 1, menos 3. ¿No? Es lo que he hecho, ¿no? Para tener el término, cuadrático, ¿no? Positivo.
para darle justamente forma a esta ecuación, ¿no? El ax cuadrado más bx más c igual a 0. Aquí no es que le pasó de más 20 a menos 20, simplemente a toda la ecuación le he multiplicado por menos 1. ¿Sí? Pero, A profe, ver si cuando me usted dejo hay entender ya. ese T va a ser ya el tiempo de vuelo o solo el tiempo de Ah, bajada. claro, claro, no. Ya. Este tiempo te he encontrado a partir de la ecuación general es el tiempo total de vuelo. Ah, ya, claro. Así es, ese tiempo te he encontrado será el tiempo total de vuelo. Pero un detalle, aquí nos va a salir dos soluciones, ¿no? Una 20 más y la otra 20 menos, ¿cierto? En este caso se considera el tiempo que nos salga positivo, ¿no? El tiempo que nos salga positivo. Lo que sí me lo di sale 4,15, pero en las claves dieron 4. No podría ser. 4 podría ser siempre y cuando sea lanzado desde el ras del suelo, desde el ras. Porque si es así como se observa, ¿no? Desde el borde de un precipicio no va a ser 4 segundos. Ujú. Bien, hay unos segundos también para que puedan tomar la captura y luego también apoyar con su compañera Viviana. Sí, profe, por favor, para que me ayude con esos ejercicios que le envié. Sí, un ratito para que le puedan tomar la captura. Me avisan ahí con un like para confirmar. Ok. Gracias. Ya está. Bien, nos dice, un líquido tiene un coeficiente de dilatación volumétrica de 44 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. Si a 20 grados Celsius el líquido tiene una densidad de 7,2 gramos centímetros cúbicos, determine la densidad de tal líquido cuando haya alcanzado la temperatura de 120 grados Celsius. Ya. Ya. Hay que tener presente que la densidad es masa entre volumen, ¿correcto? La masa, ojo, la masa, eso no va a cambiar. Así aumenta o disminuye la temperatura, la masa es constante, ¿correcto? La masa es constante. Correcto, la masa es constante en todo momento. Eso no va a cambiar para nada. Entonces aquí puedo despejar y plantear lo siguiente, que esa masa, que sé que va a ser constante, es igual al producto de la densidad por el volumen. Entonces, como esa masa es constante, podemos plantear lo siguiente, que la densidad inicial por el volumen inicial es igual a ¿quién? A la densidad final por el volumen final. ¿Correcto? Lo que les dan como dato es la densidad inicial, ¿cierto? Lo que buscan ustedes es la densidad final. La densidad final para esa temperatura final, ¿cierto? Entonces aquí necesito conocer el volumen final. Ya. Ese volumen final es igual a ¿quién? Al volumen inicial. Paréntesis. 1 más
el coeficiente de dilatación volumétrica por la variación de la temperatura. ¿Correcto? Entonces, este volumen final es el volumen inicial, paréntesis, o colocar así corchetes, 1 más. Ya. ¿Cuánto vale ese coeficiente de dilatación volumétrica? 44 por 10 a la menos 4. Ya está. Esto luego por la variación de la temperatura. La final que es 120 menos la inicial que vale 20. Ya está. Y de ahí entonces vamos a obtener ese volumen final en función del volumen inicial. Entonces tengo ahí 1 más 44. Acá tengo 120 menos 20 nos da 100, o sea 10 al cuadrado. Con este 10 a la menos 4 nos va a dar 10 a la menos 2. Entonces este volumen final es igual a ¿cuánto? Veamos, acá tengo 44 por 10 a la menos 2, eso sería 0,44. 0,44 más 1, eso nos va a dar 1,44 veces el volumen inicial. Y eso lo reemplazamos acá. Entonces tengo ahí la densidad inicial, que es dato, por quien el volumen inicial es igual a quien la densidad final, que es lo que estoy buscando, por el volumen final, que en este caso es 1,44 veces el volumen inicial. De ahí se cancela este volumen inicial. Y de ahí que entonces tengo esto. Y ahí finalmente reemplazo los valores numéricos, ¿no? Como la densidad inicial, 7,2, despejando vas a conocer ahí la densidad final. ¿Sí? Y eso solamente quedaría para reemplazar. Ah, ya, profe, gracias. Ujú. Ahí para que tú puedas tomar la captura. ¿Sí? Me avisas con un like. Listo, Ok. profe. Ok. Y luego paso con el otro problema que también has indicado. Ya está, este de acá. Ya nos dice, al recorrer la experiencia de Arquímedes, el peso del peso de un cuerpo disminuye cuando se encuentra o se sumerge en el agua. Se pesa una piedra y obtiene que su peso en el aire es 5 veces su peso en el agua. Pregunta, ¿cuál es la densidad de la piedra que halló el geólogo? Ya. Veamos, entonces acá tengo una piedra y tengo ahí su peso. ¿Correcto? ¿No? Ahí tengo su peso. Este es ojo cuando está estrictamente en el aire, ¿correcto? Bien, luego a esa piedra lo vamos a sumergir en el agua. Ya está. Y graficamos las fuerzas que actúan en esa piedra. Tenemos justamente su peso. Y tenemos por acá la fuerza de empuje. ¿Listo? Ya está. Ahora, como hablan de un peso, dicen, ¿no? Que se ha pesado la piedra estando en el agua. Entonces quiere decir que aquí se ha colocado una especie de balanza, una báscula. ¿Correcto? Ahí se ha colocado una especie de balanza o báscula. Bien. Entonces aquí esta báscula va a registrar un peso aparente. ¿No? Es el peso que aparenta tener el cuerpo
cuando está parcial o completamente sumergido en un líquido, ¿correcto? Y en este caso, esa superficie de la balanza le ejerce una fuerza normal. Ahí tenemos la fuerza normal. Entonces, en el equilibrio, tenemos ahí sumatoria de fuerzas igual a 0. O sea, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Del gráfico, las fuerzas que van hacia arriba son la fuerza normal. ¿Y quién más? El empuje. Y la que va hacia abajo es el peso real o el peso de esa piedra. ¿Correcto? Ya nos dice ahora, se pesa una piedra y se obtiene que su peso en el aire es 5 veces su peso en el agua. Allá. Entonces, quiere decir que este peso, este es el peso real de la piedra en el aire. Vamos a colocarle, ¿no?, como 5, ¿no? Como 5x, vamos a decir, ¿no? Y entonces esa fuerza normal, lo que está registrando esa balanza sería como x, ¿no? Correcto, entonces nos dice ahí que se pesa una piedra y se obtiene que su peso en el aire es 5 veces su peso en el agua. Entonces de aquí despejando, ¿no? Si él vale como 5x, si él vale como x despejando, entonces obtengo que el empuje vale como ¿cuánto? Como 4 veces x, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿sería quién? ¿No? Si acá digo 5x es igual al peso, entonces x es el peso entre 5. ¿Cierto hasta ahí? La última parte, profe, donde Ah, ya. peso entre- Ok. Ya. Aquí tengo, ¿no?, que el peso le puse como 5x, ¿cierto? Entonces Ya. x sería entonces como el peso entre 5, Ah, ya. ¿cierto? Entonces de aquí, si acá tengo x más el empuje es igual como 5x, entonces el empuje vale como 4x. Pero ¿quién es x? Es el peso entre 5, ¿cierto? Ya. Ya lo vi, profe. Ujú. Ok. Y recién ahí vamos a reemplazar los datos. Ya. El empuje es la densidad del líquido, en este caso la del agua, por la gravedad y por el volumen sumergido. Pero como se trata de una roca o una piedra, entonces el volumen sumergido debe ser igual al volumen total de la roca, ¿no? Entonces el volumen sumergido sería en este caso igual al volumen total. Ya, este es igual a ¿quién? 4/5 ¿de quién? Del peso, ¿no? Pero el peso es masa por gravedad, ¿no? Vamos a indicar ahí. El peso es masa por gravedad, pero a su vez, del problema anterior, recordar que la masa es igual a ¿quién? A la densidad por el volumen, ¿cierto? Entonces el peso lo voy a expresar como la densidad de esa roca o de esa piedra. Ahí está. ¿Por quién? Su volumen. Y esto por quién? Por la gravedad. Ya está. De aquí se cancela la gravedad por el volumen, gravedad y volumen. Y despejando voy a conocer finalmente la densidad de la piedra. Ah, ya. Profe, igual lo podría pasar, o sea, como podría haber puesto 1 por 10 por el volumen es igual a 4/5 de la masa por 10 y como la densidad es más sobre volumen, el volumen lo pasaba a dividir también, ¿no? Claro, ajá, sí, es correcto. Ajá. Ya está bien, profe, gracias. Y ahí la respuesta saldría 1,25, ¿no? Si no me Sí. equivoco. Ajá, así Sí, es. gracias, profe. Listo. Esas serían, creo, ¿no?, todas las preguntas, ¿no?, por el día de hoy. Sí, justo también ya son las 7. Entonces, sí, para que le puedan tomar la captura y conmigo ya sería entonces hasta la siguiente semana, ¿no? El próximo viernes. Gracias, Sí. profesor.
Ok, gracias también a ustedes por su atención y participación. Cuídense mucho. Nos será hasta la siguiente semana. Gracias a todos también por su participación.